Cuando era corresponsal de EFE, me mataron a todos mis amigos. No manches. Y pues haz de cuenta que ahí, la neta, sí, su hermano, el bartender, estaba vivo todavía abrazando el cuerpo de... Que lo que nunca te he preguntado es cómo empezaste en esta maravillosa carrera, pero también está jodidona. En el tema del periodismo. Yo creo que mucho como todos, ¿te acuerdas? A ver, seguro te acuerdas que en esa época éramos como bien soñadores, o sea, como que pensamos que realmente podíamos generar un cambio cabrón. Digo, y la neta es que yo lo sigo creyendo, pero en ese momento creo que era mucho más soñador. Sí, éramos más idealistas. Más idealista, ¿no? Así como que, no, a ver, vamos a cambiar la cosa y etcétera, etcétera. Admiraba mucho trabajos de grandes, John Lee Anderson. Claro. O sea, esta gente, yo me acuerdo que yo los veía, digo, aún los sigo admirando mucho, pero yo los veía así como, puta, ellos realmente están haciendo periodismo. Y la neta, yo no quería hacer periodismo del tema que hago ahorita, que tiene que ver con el crimen organizado, temas de seguridad, etcétera. Yo más bien quería hacer un poco más crónica. Escribimos mucha crónica tú y yo en su momento. Sí. Cuando vino el boom de regreso del periodismo narrativo. Del periodismo narrativo. Nos clavamos durísimo. Sí, porque eso es realmente lo que yo quería hacer, como estar mucho en la calle, escribir mucha crónica, tal vez un poco en el tema de la política, del análisis. Antes de ser periodista yo quería ser sociólogo. No manches, pero, ¿en serio? ajá, o sea, lo que yo quería estudiar, estuve un tiempo en UTEP, en la Universidad de Texas, en El Paso, empezando la carrera de sociología, pero era muy vago, entonces me mandaron a la chingada. y la única carrera que se acababa de abrir que tenía un poco que ver, ya del lado mexicano, en Ciudad Juárez, fue periodismo, comunicación. Y me metí a periodismo, empecé a escribir. Y en eso me toca, pues, 2008, 2009, güey, en Ciudad Juárez. Es la guerra contra el narco, el Calderón militarizando el país. Son los años en que Ciudad Juárez gana consecutivamente el deshonroso premio de ser la ciudad más peligrosa del mundo. Más peligrosa del mundo. 2 años seguidos. Exactamente. Entonces, en ese inter, pues me tocaba ver mucho de eso, a pesar de que, te digo, no era algo que yo estaba cubriendo. Por la vagancia también, como que hice muchos amigos de la secundaria, que ellos agarraron otro camino. Yo agarré el camino del periodismo. Aparte escribía poesía, y iba a un cafecillo a leer y así. Y en una de esas me topo estos compas, volvemos a ser amigos. Digo, te estoy resumiendo mucho la historia en algunos años. Me hice corresponsal de la agencia EFE en Ciudad Juárez. Era que ser como corresponsal de guerra, ¿no? Que era literal, mira, yo salía del lugar donde vivía, que era un residencial cerrado, y cada vez que salía, no soy religioso, pero sentía que tenía un ritual tipo como el persinarse, ¿no? Yo salía y decía, hoy voy a regresar a mi casa sano y salvo, y traía una moto, porque no me daba andar corriendo entre la uni, el diario en El Paso donde estaba trabajando, o sea, del otro lado de la frontera, y era corresponsal de EFE en Ciudad Juárez. Entonces, si me hablaban y me decían, no, llegaba hay un evento y que la madre una conferencia. No, era más fácil en moto. En moto, güey, o sea, ir por todos lados en moto. Entonces salía en moto yo decía, yo tengo que regresar hoy a mi casa, güey. Hoy voy a estar durmiendo aquí. Ese era como el ritual de hoy yo duermo en mi casa otra vez, en mi cama. Porque yo no sabía qué iba a pasar allá afuera, güey. La ciudad era un desmadre. Había como... No tanto que era un desmadre porque no veíamos lo que se ve en otras ciudades ahorita, que son las balaceras y los enfrentamientos y los bloqueos. Pero había mucho miedo, güey. Había así como que nadie sabía en quién confiar, con quién. Las caras de los líderes que estaban peleando no eran caras visibles. Entonces no sabíamos si el cabrón enseguida del auto ese era el jefe, güey, o atrás de ti, o ¿sabes? Eran los años de la guerra entre los artistas asesinos, eso. La Línea, los mexicles, que era una combinación entre Sinaloas y Juárez y pandilleros, y era una locura, ¿no? Era una locura, porque aparte una de las pandillas más fuertes que agarró el cártel de Juárez es el Barrio Azteca, que era una pandilla, digo, ahorita está como un poco olvidada, ya se oye como una pandilla vieja y así, pero en ese momento era el equivalente al Tren de Aragua, a estas pandillas que ya son su propio cartel, que tenían decenas de miles de miembros en Estados Unidos y otras decenas de miles de miembros en Juárez. Y que son vatos que estaban armados hasta los dientes y que tenían alcance. Si tú decías, no, pero yo me voy a Dallas, y tenían alcance en Dallas. ¿En serio? Estos vatos sigue siendo una pandilla bastante importante, bastante grande. Digo, ya está dividida, está también atomizada. Pero en ese momento era eso, no te sentías seguro ni en El Paso, o sea, en todos lados estabas así como sacado de onda. Y pasaban cosas, pasó el coche bomba. En 2010. En 2010. Entonces empezaban a pasar estas cosas que no veíamos, cabrón, ni yo menos. A ver, yo estaba creciendo como periodista.
tratando de hacer 2, 3 cositas y investigando y siendo corresponsal de una agencia extranjera, pero estas agencias también que te piden 13 notas al día, güey, ¿no? Sí, era una locura. Entonces, ahí no me di cuenta cuando empecé a dedicarme a escribir un poco de este tema. También se mezcló con que cuando era corresponsal de EFE, me mataron a todos mis amigos. Pues uno de ellos lo sacaron de Juárez, sus familias, se fueron a Las Cruces, Nuevo México, por la violencia. Como que dijo, no, sus papás dijeron, está muy cabrón, nos vamos a Nuevo México. Y esa noche yo salí de este café donde leía poesía. Y me los topo caminando, güey. O sea, yo salí a echar un cigarro y me los topo así caminando. Y nos dio mucho gusto vernos. Porque yo ya estaba muy clavado en el trabajo y la universidad y todo ese pedo. Tenías ya poca vida social. Pues 0 vida social, güey. Entonces me los topé. Me dice, vamos a estar aquí en un bar a la vuelta. Y uno de ellos me dice, mi carnal es el bartender ahí, güey. Entonces vamos. Yo me fui a mi casa, terminé de mandar notas, terminé de hacer tarea y me quedé dormido en la compu, güey. O sea, ya cansadillo. A las 3 más o menos me habla mi editor en España, bueno, estaba en la Ciudad de México, mi editor español de EFE, y me dice, oye, que hay un asesinato ahí en una avenida, que no sé qué, son varios chavos, ¿eh? Y llego y son todos mis compas, güey, sus novias. No manches. Y pues haz de cuenta que ahí la neta sí me... Mira, esa noche, güey, yo creo que ni siquiera lo procesé, porque yo regresé a casa a dormir, como que dije, puta, nada más le hablé al editor, le digo, no puedo escribir yo de esto, güey. Son todos mis compas, son sus morras. Está su hermano, el bartender, estaba vivo todavía abrazando el cuerpo de su hermano, güey. No, horrible, güey. Aparte cercaron todo, llegó militar, el ejército, es un desmadre. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué fue la balacera? Justo, o sea, para responder la pregunta, ¿por qué me empecé a dedicar a este tema? Ese fue el inicio, güey. Como que me quedé atorado en saber qué pasó. Y entonces fui con el parquero, güey. Y luego fui a hablar con unos compas malandros que también conocían a estos vatos. Y luego fui a las cortes en El Paso, güey, a ver si en alguna corte se ventilaba algo. Hasta la fecha, carnal, cuando entrevisto gente que está metida en una organización u otra, todavía ya cuando voy terminando la entrevista les pregunto, oye, güey, ¿te acuerdas en 2010 cuando pasó esto en Juárez? ¿No tienes memoria de un asesinato que pasó en este bar, en esta zona, así? Que a lo mejor tú hayas sabido, hayas escuchado que ordenar. Hasta la fecha nadie. Pasó algo bien raro, güey, porque de nuevo, dentro de la confusión que era Ciudad Juárez en ese momento, murieron muchos inocentes, güey, se mataron personas. En uno de los juicios más importantes en contra de un vato que le decían el Beni, que era el líder del cártel de Juárez, se escuchan los radios, pusieron radios de comunicación intervenidos, y se escucha que unos dicen, oye, es un carro blanco con placas del parque, placas del Paso. Y dice, nada más van 2 adultos y va una niña atrás. Ah, pues chíngalo, güey. Nomás cuidado con la niña. Tiene claves, ¿no? La niña no me acuerdo si era el 12 o así. Cuidado nomás con la 12 o algo así. Y entra otra comunicación de radio y se dice, oye, aquí hay otra camioneta igual, blanca, pero esta trae placas de Chihuahua. Ah, pues por sí o por no, chíngalos también. Entonces ahí fue cuando mataron a los del consulado gringo, güey. Mataron a ellos en una camioneta igual a la que donde iba otra familia. Era una camioneta similar, güey. Se les valía madre. Les valía madre, güey. Entonces, esta mentira que nos hemos contado de que el crimen tiene códigos. No, güey, estos vatos cuando ya están en los chingazos les vale madre, chingalos, sabían. Y entonces mi compa, uno de ellos, se llamaba Luis Carlos Santiago. Y a las semanas matan a un Luis Carlos de Santiago, los 2 fotógrafos, los 2 de la misma edad. Un hombre muy parecido. Entonces puede que haya sido una confusión entre uno de los 2. Puede que no. También otras versiones dicen que estos vatos le partieron la madre a un vato que le estaba pegando a su morra en un antro y que la tenía ya como pateándola en el piso. Y uno de ellos se metió para defender a la chava y que este vato era un malandro, güey. Lo siguió hasta el bar y ahí o sea, se ventilaron muchas cosas, pero la verdad, si ya digamos una cosa precisa, una investigación así, ¿no, güey? No, hasta la fecha no encontré. Pero ahí empiezas a rascarle el hilo, como a ver qué pasó, y a hablar con parquero, güey, con malandros, a ir a cortes, a cubrir la corte en El Paso. Y ya que estaba en las cortes, pues ya hacía un pitch y decía, güey, hoy se cubrió esta corte, ¿qué onda? ¿Te interesa la nota? Y empecé a cubrir ese tema así, güey, haciendo un contacto en la fiscalía para ver si me pasaba el archivo de la investigación. Me lo pasó, pero no venía nada, pero ya se quedó como mi fuente. Y entonces así me fui haciendo de fuente y cubriendo ese tema, güey. O sea, a raíz realmente de investigar qué pasó. Y hasta te digo, 20 años después no sé qué pasó, güey.